tardes. Estas son las plataformas Amor que Sana y Elige de Nuevo. Este espacio se denomina Cuando los maestros hablan, los sabios escuchan. Y yo solo haré una semblanza de estos dos portales de luz que están al servicio de todos aquellos maestros que quieran extender su luz, al servicio de toda la afiliación y siempre, más que en el regreso a casa, en este camino de recordar quiénes somos. Es por eso que hoy está acá con nosotros el padre Stefano Cartavia, un hermano, un amigo, alguien que ustedes conocen muy bien, y decía lo de la semblanza, porque si bien es cierto, muchas de las enseñanzas que se hacen a través de este canal de luz están relacionadas íntimamente con un curso de milagros. Siempre ha sido la política de las plataformas que toda enseñanza no dual, toda aquella que reconoce que el Padre es causa y el Hijo es efecto, son bienvenidas aquí sin distinción alguna en la forma. Estéfano, te amamos, te agradecemos. Gracias a todos los que están en Zoom y a quienes nos van a ver en nuestro canal de YouTube. Hermano, la sala y el micrófono son tuyos. Bueno, Juki querido, qué alegría. Gracias, gracias por invitarme a compartir. Como siempre, empezar con tu música es un placer. La música de Juki es espectacular, ¿eh? Tiene música divina este Juki, ¿eh? Gracias, gracias porque voy conociendo algo más de música. Bueno, muchas gracias a todos por, por darse este tiempo y animarse, porque hoy el tema va a ser hermoso, fascinante, pero complejo también. Pero es un tema que puede transformar nuestra vida. ¿Eh? Así que lo felicito por regalarse este tiempo. ¿Eh? Gracias a todos. Somos muchos, también veo, bastante. Creo que, bueno, el vacío atrae, ¿eh? Esto es un signo. El vacío atrae. Bien, entonces entramos ya en nuestro tema. Como le dije, es un tema fascinante y fundamental, un tema que puede transformar la vida. Arranco con una cita de un grande, Dostoyevsky, escritor ruso, un místico, que escribe en su libro Los hermanos Karamazov. Escribe así: los hombres quieren volar, pero temen al vacío. No pueden vivir sin certezas. Por eso cambian el vuelo por jaulas. Las jaulas son el lugar donde viven las certezas. Dostoyevsky nos recuerda esta verdad. Muchas veces nuestro deseo de volar se ve ahí medio obstaculizado por el temor al vacío. El vacío desde siempre nos asusta, porque en el vacío no hay, bueno, no hay un piso bajo los pies, no hay certezas, ¿no? Así que entramos en este tema que nos asusta a veces, pero bueno, que tiene una posibilidad enorme cuando comprendamos bien lo que significa, ¿no? y su misión. La tesis esencial de
de esta charla, de este encuentro, se la digo ya al comenzar y después lo desarrollamos en esta charla junto con otra cosa. La tesis esencial y fundamental que voy a desarrollar hoy es que para crear el vacío es imprescindible. Para crear el vacío es imprescindible. Sin vacío no se crea nada y no hay posibilidad de creación. Entonces ya van viendo lo fundamental del vacío. Y las fuentes que voy a trabajar hoy son esencialmente cuatro. La Cábala, la mística hebrea. Después, obviamente, la experiencia de Jesús, el maestro de Nazaret. Después, la mística francesa, laica Simone Weil. Simone Weil se puede llamar, yo la llamaría la mística del vacío. Simone Weil murió muy joven, pero tuvo una profundidad excepcional y un compromiso muy fuerte especialmente con lo pobre, con la persona que sufrían. Simone Weil es la mística del vacío. Ella comprendió lo fundamental del vacío para la experiencia de Dios y la experiencia humana. Y la cuarta fuente de esta charla es nuestro amigo Rumi, místico sufí del 1200. Así que tenemos cuatro fuentes muy distintas por las épocas, por las posturas, pero muy cercanas por la comprensión y la importancia del vacío. La Cábala nos explica algo bellísimo y fundamental, que es justamente la creación. La creación de Dios cuando crea, en la Cábala, Dios es llamado Ein Sof, que significa sin límite, el infinito, ¿verdad? Para la Cábala, la creación adviene en un proceso que toma el nombre de Tzimtzum. El Tzimtzum lo que expresa es algo fascinante, extraordinario, que es el Tzimtzum, es la contracción del infinito, la contracción de Dios, justamente para crear. Es un concepto clave que si comprendemos este concepto, todo lo demás será mucho más fácil. Por definición, el Ein Sof, Dios, es infinito. Entonces, en el infinito, justamente, no hay otra cosa. Es decir, el infinito es infinito, entonces no hay nada afuera porque no hay afuera. Todo es Ein Sof, todo es infinito. Entonces, el gran problema, si usamos un poco esta metáfora de ponernos
en la gran mente, en la mente de Dios, se podría afirmar Dios que dice, bueno, yo quiero crear, porque quiero expresar algo afuera de mí mismo, algo que no sea yo, ¿no? Entonces Dios se pregunta, ¿y cómo hago? ¿Voy a crear si estoy yo solo acá? ¿No? En la metáfora estamos, ¿no? Pero bueno, entonces ocurre algo extraordinario. A Dios le viene esta idea que es, bueno, creo un vacío en mí mismo. ¿Eh? Y esta es la intuición mística fundamental, extraordinaria de la Cábala. El Tzimtzum es Dios se contrae, es decir, Dios se retira de sí mismo. Esto para nuestra mente no nos perdemos, ¿no? Porque esta es la esencia de lo que es el amor. Dios se retira de sí mismo, Dios se va de sí mismo y en sí mismo crea un espacio, un vacío justamente, crea un vacío donde dice, bueno, ahora sí, en este vacío puedo crear algo que no sea yo, algo independiente, entre comillas, siempre, porque este vacío está adentro del infinito. Entonces, como que Dios, en una parte de sí mismo, como que hace la renuncia a su infinitud para que haya algo, alguien que no sea Él. Esto ya podríamos ir a dormir con esta idea y es suficiente y nos da para meditar 452 vidas por la belleza y la profundidad de esto. Cito un texto de Mario Saban, experto en la Cábala, que dice, el Ein Sof, Dios, se puede manifestar en el vacío que ha creado y la grandeza del Ein Sof se encuentra dada por la magnitud del vacío expandido que se produce en su interioridad. Y así la grandeza de todo fragmento del Ein Sof, yo y ustedes, y el mundo, será la magnitud del vacío subjetivo que hemos creado en nuestra interioridad. La mayor revelación del Ein Sof se encuentra en la mayor extensión de su propio vacío interior. Y así nosotros, de forma fragmentaria, al extender nuestro vacío, logramos crear la mayor posibilidad de recepción posible. ¿Qué significa esto? Cuanto más vacío, mayor capacidad de recepción. Entonces, la grandeza, en el fondo, la grandeza de Dios, su capacidad de revelación, de manifestación, se da por la grandeza del vacío que hace en sí mismo. Y lo que ocurre en Dios es una ley universal, obvio, es una ley así, vale para nosotros. Al extender nuestro vacío, logramos crear
el CLI, la cábala, es la capacidad de recepción. Cuanto más vacío, mayor luz. Pero esto es un concepto también de la física de Newton, creo, y de la cuántica. Es decir, cuanto más espacio hay, más cosas entran. Espero que esto lo tengamos claro. Después, bueno, habrá un espacio de pregunta. Pero esto es clave. Entonces, continúa Mario Saban, que dice, gracias al vacío en la interioridad del Ein Sof, existen los fragmentos como nuestro yo. Realidad, nosotros somos producto del vacío del mismo Ein Sof, de Dios. Y gracias a nuestro vacío existencial, mi yo se puede comunicar con el Ein Sof. El Ein Sof puede crear algo fuera de sí mismo en el interior de sí mismo. Se repite el concepto clave de la creación del Tzimtzum. El Ein Sof, el infinito Dios, puede crear algo fuera de sí mismo en el interior de sí mismo. Y nosotros, como copias del Ein Sof, la Biblia nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza, el libro del Génesis, como copias del Ein Sof en la finitud, somos copias del Ein Sof en la finitud, podemos crear sobre la interioridad de nuestro vacío. Entonces, lo que ocurre en Dios es nuestra vocación. Podemos crear sobre la interioridad de nuestro vacío. Si no hay vacío, no hay posibilidad de creación. No creamos nada. Es decir, no compartimos la co-creación. Nosotros estamos llamados a ser co-creadores, pero para crear con Dios hay que hacer lo que Dios hizo, porque es la ley de la creación. Sin vacío no hay posibilidad de crear nada. Entonces, como Dios, para crear el universo, tuvo que retirarse, crear en sí mismo un vacío donde creó, así cada uno, como imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a crear sobre el vacío de nuestra interioridad. Mario Saban también nos dice algo fuerte, que dice, gracias a nuestro vacío existencial, mi yo puede comunicar con el Ein Sof. Gracias a nuestro vacío existencial, puedo comunicarme con Dios. Esto es complejo porque no podemos comprenderlo desde lo mental. Acá tenemos que hacer esta operación de confianza en nuestra alma y escuchar, comprender
desde el alma y no desde la mente. ¿Por qué? Porque nos comunicamos con Dios, con el Ein Sof, desde el vacío existencial. Después voy a volver sobre esto, ¿no? Pero ahora lo que importa es comprender esto. La Cábala y la mística también de las religiones, la mística de las espiritualidades, nos dicen algo difícil de comprender a nivel mental, que es la Cábala y la mística nos dicen o sugieren, no existimos, la existencia es ilusoria, te parece existir, pero en realidad no existimos. Nuestras sensación de existencia no nos viene justamente del vacío, pero en realidad, en un sentido más profundo, como vimos, solo hay Dios. Es lo que afirma la Cábala también a través de la expresión en hebreo Ein od milvado, es decir, no hay nada afuera de él. Tenemos algún versículo en la Biblia que tiene esta expresión tan fuerte, ¿no? Que muchas veces se interpreta como no hay otro Dios afuera del Dios de Israel, pero en realidad lo que dice es no hay nada afuera de él, es decir, justamente no hay otra cosa que no sea Dios. Entonces, si no hay otra cosa que no sea Dios, si solo hay Dios, ¿tú dónde estás? ¿Qué es de tu existencia? Entonces, en un sentido estricto, no existimos, porque solo existe Dios, solo hay Dios. Si miramos la realidad desde Dios, y esta en fondo es la mística, y el ejercicio de la contemplación es aprender a mirar desde Dios, entonces tenemos que sacarnos del medio, ¿verdad? Justamente otra vez el vacío. Si miramos la realidad desde Dios, se verá que solo hay Dios revelándose en infinitas formas, de las cuales una soy yo. Si me miro desde Dios, y acá esto lo puedo hacer solo desde la experiencia del silencio mental. Por eso lo fundamental del silencio y la meditación. Porque hasta que hay mente, la mente te dirá, la mente solo puede decir yo. Entonces tú te crees que tu yo es un yo enfrentado a otros yoes y a un yo grande. Esta es la mayor de las ilusiones. Cuando la mente calla en la experiencia del silencio, cuando tú te miras desde un lugar que no sea mental, te vas a dar cuenta que no hay nadie que dice yo. Si no hay mente, no hay yo. Entonces tenemos la percepción de que soy una manifestación o revelación del único yo, el Ein Sof, el infinito. Entonces, obviamente, desde este lugar no existimos. Después, obvio que desde nuestro lugar
uno puede hablar de existencia, ¿no? ¿Verdad? Y nos sirve para comprendernos, para vivir en nuestro mundo, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando experimentamos el vacío, es justamente esta experiencia del no ser. Y por eso nos asusta tanto y nos angustia. Hacemos la experiencia del fondo de no ser, porque en realidad solo Dios es. Porque nuestra experiencia de ser se da en el vacío del Ein Sof. Entonces, cuando hacemos esta experiencia, en el fondo, de no ser, nos angustiamos. Y ahí, ¿qué se hace? Hay que dar el salto. Esta es la experiencia, llamémosla así, del despertar, de la iluminación, de la resurrección. Cuando se llega a este momento de angustia, de miedo, es decir, que percibo el vacío, percibo que en el fondo no existo, no soy, que mi identidad existencial es muy frágil, tengo que dar el salto. Hasta que no doy el salto, me acompañarán la angustia y el miedo. Cuando doy el salto, empiezo a hacer la experiencia que mi pequeño y asustado yo, entre comillas, es en realidad el yo absoluto experimentándose a través de mí y revelándose bajo mi forma. Esta es la experiencia cumbre de la no dualidad o de la mística, ¿verdad? Cuando vislumbro, empiezo a tocar, a experimentar que lo que antes yo llamaba mi pequeño yo, con mi pequeña historia, con todo lo pequeño de la existencia de cada uno, en realidad este pequeño yo no existe y es simplemente el yo absoluto que se experimenta a través de mí y se revela bajo mi forma, bajo mi estructura psicofísica. Por eso que Simone Weil, esta cosa, yo no sé si Simone Weil, si conocía la cábala o no, supongo que no, pero se ve que tenía un don, una intuición fundamental. Simone Weil nos dice, escuchen esta frase que es una perla para ponérsela en la heladera. Amar la verdad significa soportar el vacío. Simone Weil. Amar la verdad significa soportar el vacío. Porque justamente la verdad es este yo absoluto de Dios que se revela a través del vacío y en mi vacío. Entonces mi experiencia de vacío en el fondo es la verdad. Mi experiencia de vacío, cuando yo experimento el vacío, estoy experimentando la verdad en su más profunda expresión.
Entonces, en lugar de salir corriendo cuando experimentamos el vacío, lo que tendríamos que hacer es soportar el vacío. Bueno, me siento ahí con mi vacío y agradezco, gracias por esta experiencia, porque esta es la experiencia clave de la vida. Amar la verdad significa soportar el vacío. Y dice otra vez Saban, nuestro vacío interior es el reflejo del vacío exterior que ha creado el Ein Sof para que nuestro yo tenga conciencia de yo. Esto también es esencial. Nuestro vacío interior es el reflejo del vacío exterior que ha creado el Ein Sof para que nuestro yo tenga conciencia de yo. Es decir, yo cómo puedo tener la conciencia de ser un yo en este mundo, en este plano. Bueno, por el vacío. Sin vacío no hay posibilidad de hacer la experiencia, de tener conciencia de ser un yo. Es imposible. Sin el vacío del Ein Sof, todo sería Ein Sof. Esto ya lo explicamos antes, ¿no? Pero lo repetimos con esta palabra de Saban. Sin el vacío del Ein Sof, todo sería Ein Sof. Y no podría existir un yo fragmentado. Es decir, si Dios no se va de sí mismo, no crea un vacío, no puede existir, no puede hacer la experiencia de ser un yo, porque solo habría Él. Este es el amor. Y vuelvo, otra cita, escuchen esto también, de Simone Weil, que explica esto. Simone Weil nos dice, otra frase para la heladera. La gracia colma, pero no puede entrar más que allí donde hay un vacío para recibirla. Y es ella quien hace ese vacío. No, esto ya me voy. No. Lo repito. La gracia colma. La gracia te llena. Pero no puede entrar más allí, no puede entrar más que allí donde hay un vacío para recibirla. Y es ella quien hace ese vacío, es decir, la gracia de Dios, el amor de Dios, solo entra en el vacío, obvio, pero ¿quién hace este vacío? Dios, para entrar. Si el vacío que tú experimentas lo crea Dios para que Dios te pueda entrar, pueda llenarte. No. Esto es Rumi. Rumi dice, hay una vela en tu corazón que está lista para ser encendida. Hay un vacío en tu alma listo para ser llenado. ¿Lo sientes, no? Te pregunta Rumi. Hay una vela en tu corazón que está lista para ser encendida. Hay un vacío en tu alma que está listo para que se llene. Y te pregunta, ¿lo sientes, no? Es decir, hay que sentirlo. Hay que sentir esta vela en
tu corazón que tiene que estar pronta para que Dios, ¡paf!, prenda la vela. Hay que sentir este vacío para que se llene. Entonces, existo en el vacío. Existo gracias al vacío. Existo porque Dios se retiró de sí mismo. Este es el amor. Dios se retiró. Sí, logramos vislumbrar lo que significa esto. Es decir, que Dios, el ser completo en sí mismo, perfecto, omnipotente, amor completo, no le falta nada. Dios se retira para que tú puedas ser. El vacío entonces es la posibilidad de la creación, tanto desde Dios como desde nosotros. El vacío, si lo pensamos bien, es pura posibilidad. Solo en un espacio vacío puede haber algo. Cuanto más un armario está lleno, menos cosas entran. Cuanto más una pieza está llena, menos cosas entran. Solo en el vacío puede haber algo. El vacío es pura posibilidad. La biología está hecha así. La biología está hecho así todo. Esta es la ley de la vida y el universo, es la ley divina por excelencia. Solo en el espacio vacío del útero de la madre se engendra vida. El útero, ¿qué es? En el fondo es un vacío. El útero da vida porque no es. El útero es porque no es. Es pura posibilidad, es pura apertura a recibir vida. Y esta vida la tiene que dar. Porque si se mantiene con el bebé más allá del tiempo, estamos fritos todos. Está frita la madre, está frito el bebé. Es la ley de la vida. El vacío se llena. Para vaciarse otra vez hay que dar la vida. Hay que parir. Y dice un místico, creo, o Eckhart, ahora no me acuerdo bien, Eckhart creo, que dice, que se pregunta, ¿qué hace Dios todo el tiempo? ¿Qué hace Dios en su eternidad? Y dice, Dios está constantemente en el lecho de la parturienta. No. Otra vez me voy a ir. No. Es decir, Dios ¿qué hace? Simplemente da vida. Da. Se vacía y vuelve a llenarse y da y se vacía y da y se vacía. Esta es la ley. Por eso que mucho de lo místico, de la mística, habla de Dios también con la imagen del gran útero. Entonces, desde acá se comprende también el vacío del budismo, que muchas veces no se entiende bien desde el cristianismo o el occidente. Pero el vacío del budismo, la sabiduría del budismo, lo que subraya es justamente la pura posibilidad del ser. El vacío es pura posibilidad del ser y expresa la interconexión de la realidad.
Thich Nhat Hanh, el monje budista, habla justamente del interser, intersomos. En el vacío no hay nadie, no hay nada que es por sí mismo. Todos intersomos. Soy, por decirlo así, porque otro es. Es decir, estamos todos interconectados. En propiedad no podemos hablar no podemos decir somos, debo decir intersomos, porque yo soy porque, bueno, mis padres fueron, mis abuelos, mis amigos, intersomos. Entonces, la realidad, en el fondo, es y no es a la vez, porque la realidad está siendo, no hay nada estático. Y acá hay que hacer un salto, porque nos cuesta, porque la filosofía nuestra occidental, a partir especialmente de los griegos, es muy estática. Es una filosofía del ente, ¿no? Del sujeto existente por sí mismo. Esto ya no corre, porque yo no puedo parar el instante, no puedo poner mi vida en el freezer. Es decir, la vida no está no está en el freezer, no se congela, siempre está siendo. En este instante ya no soy lo que fui hace un instante. Y este instante no lo puedo parar. Entonces, la realidad siempre está siendo, nunca está siendo. En este plano de la forma, del espacio y del tiempo, no hay algo estático, fijo. Y esto tiene que ver con la revelación del nombre de Dios en la Biblia. En Éxodo 3:14, uno de los textos clave de la Biblia y la revelación cristiana y judía, la zarza ardiendo, la zarza que arde, y Moisés que se acerca a la zarza y le pregunta a Dios, bueno, ¿cuál es tu nombre? Y le contesta Dios en las traducciones, lo que tenemos es yo soy el que soy. Y está mal. La traducción está mal. Porque en hebreo no existe, ustedes piensen la maravilla del hebreo. Porque nos hace comprender. En el hebreo no existe el verbo ser al presente. Porque justamente porque no existe el yo soy. Lo que Dios le dice es, yo estoy siendo el que estoy siendo. El nombre de Dios es, yo estoy siendo el que estoy siendo. En el vacío la vida se mueve. Todo está siendo simultáneamente. Bien. Hacemos el paso número 2. Voy un poquito más rapidito ahora, porque lo fundamental un poco era esto, el punto de partida. Pero vamos a ver el vacío en Jesús y en el cristianismo. Arranco con el himno de San Pablo a los filipenses, que es clave, Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, donde dice, leo un pedacito, total,
creo que lo conocemos. San Pablo nos dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. La palabra, la clave, cuando se dice, al contrario, se anonadó a sí mismo. Es todo el concepto que en griego se dice la kenosis. La kenosis. La kenosis de Cristo es justamente el vaciamiento. Como que Jesús y Pablo lo comprendió, nos dice que la clave de la vida de Jesús fue su vaciamiento. Jesús se vació. Porque Jesús comprendió, era un místico, y comprendió la clave, comprendió este tema del vacío, comprendió que solo el vacío nos permite amar, que el amor es un vaciarse, un entregarse, un darse. Por eso que Jesús se vació a sí mismo para mostrarnos que solo el amor es real. Entonces, el camino, el nuestro, es el camino de Jesús. Es el mismo. La kenosis, el vaciamiento, es justamente el vaciamiento de Jesús. Jesús se hace nada y desde esta nada se revela la plenitud del amor. La cruz es el vacío a través del cual la plenitud se revela. Solo el vacío de la cruz nos revela y expande la plenitud del amor. La resurrección surge del vacío. Y acá tenemos también la extraordinaria, la metáfora del sepulcro vacío, que se puede entender metafóricamente, ¿no? El sepulcro vacío está repleto de vida, justamente porque está vacío, está repleto de resurrección. Cito Eckhart. Eckhart, otro que comprendió esto, nos da un programa de vida. Otra frase para la heladera. Espero que tengan heladeras grandes, porque si no, no le entran todas esta frase. Eckhart nos dice, si estuviera tan disponible y encontrar a Dios tanto espacio en mí como en nuestro Señor Jesucristo, también a mí me inundaría con su plenitud. Porque el Espíritu Santo no puede contenerse de fluir y darse en todo espacio que se le abre y en la medida en que encuentra ese espacio. Si Dios encuentra en mí tanto espacio como en Cristo Jesús, también a mí me inundaría con su plenitud. Es decir, sería otro Cristo. Acá el tema es, si Dios encuentra en mí tanto espacio como lo encontró en la persona de Jesús, sería otro Cristo.
el tema que nosotros a Dios le damos poco espacio. Por el miedo, porque justamente por el miedo al vacío, entonces no, uno no se vacía, no, yo me quedo con mi pequeño yo, no me deje, no, me quedo con mis pensamientos, con mi doctrina, con mis creencias, con mi costumbre, no me vacíe mucho, porque, bueno, entonces Dios dice, y bueno, entonces el espíritu, hay poco espacio, entra poco. El Espíritu Santo no puede contenerse de fluir y darse en todo espacio que se le abre. Si tú te abrís, si el Espíritu encuentra espacio, el Espíritu entra. Eckhart no dice, el Espíritu Santo no puede contenerse de fluir y darse. El Espíritu se da. Si encuentra espacio, si encuentra un vacío, el Espíritu entra y te transforma en Cristo, en otro Cristo. Rumi dice que nos confirma, Rumi paradójicamente o providencialmente, Rumi es de la misma época del maestro Eckhart, en 1200. Rumi nos dice otra frase: vacía tu casa de ti mismo e invita al amado a que sea tu huésped. No, vacía tu casa de ti mismo e invita al amado a que sea tu huésped. Hacemos el último pasito, que es importante. Vamos a ver el tema del vacío existencial y del vacío espiritual, que en el fondo es un mismo vacío, como el tema de los árboles en el Génesis, cuando se habla del árbol de conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida. El hebreo también acá nos ayuda a comprender que en el fondo no son dos árboles, es un árbol solo. Depende cómo tú te acercas al árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida es el mismo y único árbol. El vacío existencial y el vacío espiritual es un mismo y único vacío. Depende yo cómo lo vivo para que pueda ser algo para vivir, para crecer, o sea, algo que me complique la existencia. Entonces, cada experiencia de vacío que tenemos y vivimos, y acá cada cual pone lo que quiere, la experiencia de vacío, experiencia de dolor, del sinsentido, de soledad, de angustia, todo lo que sabemos, ¿no? En el fondo, cada experiencia de vacío, si lo comprendemos desde lo que vine compartiendo ahora, cada experiencia de vacío que tenemos y vivimos es una invitación para crear y una posibilidad para crear. Si yo pudiera comprender así, estoy viviendo una experiencia de vacío. Es Dios que me invita a crear. Es una posibilidad para crear. Es pura posibilidad. Gracias Dios por este vacío. Esta experiencia de vacío es la experiencia de comunión con el creador, justamente que crea en el vacío. Es aprender a ser co-creadores. Dios me regala la experiencia del vacío para que yo aprenda a crear con Él.
como dijimos, solo desde el vacío se crea, solo desde el vacío se manifiesta algo y se revela. Entonces acá es importante distinguir dos tipos o dos experiencias de vacío. El primero es este que estamos viendo ahora, el vacío, llamámoslo así, espiritual, que es el vacío creativo y pleno. Es el vacío que es pura posibilidad y participación al vacío divino. Es puro darse cuenta de lo uno. Este vacío es puro darse cuenta de lo uno, porque justamente la experiencia de que mi pequeño yo en el fondo no existe, que soy uno con el Ein Sof. Soy una revelación del único yo. Entonces, esta es la única forma de amar en serio y de vivir en el amor. El Evangelio, todo esto, la experiencia de Jesús, es clara. El Evangelio lo plasma con las famosas expresiones, cito dos, Mateo 10, 38, 39, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Qué significa esto? Si no te vacías, no encontrarás la vida. Juan 12, 24. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto, que es otra vez. Otra vez. Este vacío que es la única posibilidad para amar, para crear. Desde esta perspectiva, comprendemos a Simone Weil con otra frase, esta también tiene que, grande así en la heladera. Esta sí. Escuchen esto porque vuela la cabeza esto, ¿eh? Una genia. Simone Weil nos dice, no, esto es. Todos los pecados son intentos de llenar vacíos. Cuando comprendemos esto, ya está. Todos los pecados son intentos de llenar vacío. Acuérdense lo que dijo antes, ¿eh? Amar la verdad es soportar el vacío. Todos los pecados son intentos de llenar vacío. El otro vacío, llamamos yo lo llamé así, el vacío patológico, que en la filosofía, a veces en la psicología, en la psiquiatría, se llama el vacío existencial. Sabemos que hay corrientes de psicología que trabajan mucho el tema del vacío existencial. Sabemos Víctor Frankl, la logoterapia, ¿no? Yo lo llamo vacío patológico, como dije, lo que la psicología y la psiquiatría llaman vacío existencial. En el fondo es el vacío nihilista, el vacío donde el sinsentido toma las riendas y no sale de sí mismo. Es un vacío que gira sobre sí mismo, que no crea nada, que no engendra, que no se entrega. Es el vacío que se regocija del vacío, de la nada. Es el vacío que se cierra en sí mismo, sin apertura, sin que se vea posibilidad y la creación.
es el puro vacío psíquico de una mente cerrada sobre sí misma. Hasta que la mente no conecta con el alma, el vacío será sufrimiento y angustia. Hasta que la mente, la psiquis, no conecta con el alma, el vacío será sufrimiento y angustia. Porque el vacío solo se ve, el vacío como pura posibilidad, como amor solo desde el alma, porque la mente no está programada para el vacío. Porque la mente siempre quiere, busca la seguridad, busca la jaula de Dostoyevsky. A la mente le encanta la jaula y no soporta el vacío. Pero en el fondo es el mismo y único vacío. Visto y experimentado desde la mente, se convierte en miedo, en angustia y sufrimiento. El vacío visto y experimentado desde el alma se convierte en apertura, posibilidad, amor. Y cierro otra vez con Simone Weil, que dice, es preciso que el alma continúe amando en el vacío. Entonces Dios vendrá un día. Es preciso que el alma continúe amando en el vacío. Entonces Dios vendrá un día. En nuestras experiencias de vacío, no damos vuelta, no estemos ahí con la cabeza. Vivamos en el amor. Confiemos que este vacío tiene sentido. Continuemos a amar sintiendo el vacío. Entonces Dios vendrá un día. Y cuando Dios viene, es el éxtasis. Gracias. Estefano, hermano amado, yo he ido siguiendo el chat y no hay preguntas salvo un par de comentarios atinentes a este tema que expusiste. Podemos dar un minutito, Sí, claro, así los hermanitos piensan y hermanitas, si tienen alguna duda que consultar. Eh, Jorge, yo te quería preguntar por qué se escribe Simone Weil, ¿verdad? sí, sí, W-I-L, perfecto. sí, sí. Digo, ¿por qué? Yo lo pongo en el chat también. Eso. Ahí está. Yo acabo espera que me voy a poner acá al lado tuyo. Acabo de conseguir, hay un libro en PDF que se llama Gravedad y Vacío, puede ser, o algo parecido. Los extractos que citaste son de ahí. Algunos sí, 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 Bien, sí. agradecimiento. Ileana dice, la práctica de la meditación es un ejercicio para experimentar el vacío. Bueno, vos sabés que le vamos a comentar también a los hermanitos que siguen agradeciendo. Déjame ver si tenemos preguntas para él. Podría llamarse, dice Ana Rosa Zavala, podría llamarse también al vacío desierto. Sí, bueno, el tema de desierto es una metáfora también de la Biblia y de la vida espiritual, que como siempre tiene también como el vacío la doble cara, ¿no? En la Biblia la experiencia de desierto, por un lado, es la experiencia de la comunión con Dios, de la intimidad más profunda
con Dios. Por el otro, es la experiencia de las tentaciones, de la soledad, del sufrimiento, de la sed, del hambre, de las fieras que te comen. Obvio que son metáforas también estas de nuestra propia interioridad. Es decir, ¿cómo vivo yo mi desierto? ¿Lo vivo como lugar de encuentro con Dios o caigo en las tentaciones, en este aspecto más negativo? A veces estamos llamados a vivir las dos caras, ¿verdad? Y después había otra pregunta, si la meditación también es Claro, un ejercicio. la Sí, práctica de la meditación es un ejercicio para experimentar el vacío. bueno, es un ejercicio, me complejo esto, es un ejercicio, sí, 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 se puede decir que, se puede decir que sí, aunque la meditación no tendríamos que tener, que ponernos objetivos de experimentar algo, ¿no? Aunque sea el vacío, porque si quiero experimentar el vacío, no soy vacío. No, sería porque el vacío es vacío, no es algo. Entonces, tendría yo que, que ponerme en una actitud tan disponible, tan abierta, sin expectativas, para darme cuenta que en el fondo no tengo que experimentar el vacío, porque en el fondo soy este vacío donde la vida se revela. Soy este vacío donde Dios se manifiesta. ¿Eh? Pero bueno, ahí el lenguaje nos complica un poco. Ivonne nos pregunta, ¿cómo se logra el vacío? Entiendo que menguando el ego y la mente y permitiendo ingrese y crezca dentro de nosotros el Espíritu de Dios. Sí, sí, sí. El ego, bueno, el ego es mente, ¿no? Es la mente cuando marcha por sí misma, la mente no observada, la mente inconsciente. Entonces, cuanta más conciencia yo pongo, más, más el ego va menguando. ¿Eh? Pregunta Fer, ¿qué ayunos hizo Jesús y cómo se cree que lo ayudó? Bueno, en realidad el Evangelio no es que no nos habla mucho de las prácticas de ayuno de Jesús. Está todo un relato de las tentaciones que dice que ayunó 40 días, pero obvio que es metafórico, esto también lo sabemos por el tema del número, ¿no? El 40 es metafórico, los 40 años del pueblo de Dios en el desierto, entonces, pero yo creo que el ayuno de Jesús fue más que nada el ayuno en el silencio de la noche, cuando él iba a estar a solas con el Padre. Ahí creo que fue el ayuno más contundente de Jesús, cuando se iba solo, cuando en el fondo como que buscaba estos espacios de vacío, de soledad, y, y obvio que el ayuno más grande fue el ayuno de la cruz, ¿no? El ayuno de la entrega to
total de sí mismo. Martín Elguera, no sé si voy a pronunciar bien, él dice Shikantaza del Sensín, espíritu de provecho. Shikantaza, sí. Bueno, esto tendría que explicarme un poco mejor. Martín creo que está comentando el tema del Zen. Bueno, el Zen tiene mucha experiencia y comprensión del vacío, ¿no? Justamente, tal vez la belleza del Zen es esta capacidad de soportar el vacío, como dice Simone Weil, ¿no? El Zen es el arte de aprender a soportar el vacío. Un comentario Sí, o una pregunta de que esto fue casi el comienzo, Pera, sí, ¿qué se llama esta persona? A veces siento que va más allá de nuestra comprensión, de nuestra capacidad cognitiva. Entonces debe entrar nuestra parte espiritual y ahí la fe. Y ella misma nos dice, al ser uno con el todo nos debería necesariamente invitarnos a actuar en el mundo y comenzando por lo más cercano. eh, esta última parte, me la repetís, Al ser uno con el todo, sí. nos debería necesariamente invitarnos a, tal vez no es nos, y es no debería necesariamente invitarnos a actuar en el mundo comenzando por lo más cercano. No entiendo muy bien. Sí. Entonces, la experiencia des- del ser uno, que somos uno, intersomos, obviamente no quita que estamos en el espacio, en el tiempo, ¿no? Y que la experiencia del amor y el amar se da justamente en lo concreto de nuestra vida. Entonces, la prueba verdadera de mi experiencia de lo uno es si amo a mi vecino, especialmente al vecino que me molesta. Entonces, la experiencia real de lo uno no me saca del aquí y el ahora, sino me hace vivir el amor con más profundidad en el aquí y en el ahora, porque justamente la experiencia de sentirme uno con todo lo que tengo alrededor. ¿eh? También con todo, pero el todo siempre se manifiesta en la parte. Entonces, si no amo la parte, si no amo si no amo lo cotidiano, no puedo amar la totalidad. Es como el tema del tiempo. La eternidad se manifiesta en el tiempo. Entonces, este instante es eternidad, sí, pero es un instante. Entonces, el amor es todo, sí, es todo, pero este amor lo tengo aquí ahora en este gesto que puedo hacer. ¿eh? Es la paradoja, en el fondo, de la vida. ¿eh? Hermanito. Ella misma dice lo que sí, a partir de ahora voy a ver mejor los vacíos más espiritualmente y no psicológicamente. Gracias. Carlos Ahora, David pregunta si el entrenamiento de un curso de milagros tiene mucho que ver con dejar de temer al vacío. yo, yo creo que sí, pero Juki acá sabe más que yo. Sí, por supuesto. No, no, no es que sepa mucho más tampoco, pero claramente el entrenamiento de un curso de milagros nos lleva al reconocimiento de que esta ficción, el ego, esta cantidad de mandatos, esta bolsa, esta llenura
cosas que pensamos cotidianamente, no tiene una base sustentable. Es un sistema congruente, ¿no es cierto?, el de creencias. También lo vimos con vos acá en Córdoba. La creencia tiene su basamento, pero es absolutamente falsa por estar construida sobre la insuficiencia. Al velar, al negar la paternidad, esto un curso de milagros lo cita como el problema de la autoridad, al ser negado Dios como creador de todo, es decir, yo soy efecto y Él es causa, ese sistema, que es el que Jesús a través de las lecciones nos lleva a reconocer como falso, evidentemente nos acerca a dejar de temer el vacío. Hay una experiencia previa en la que Él nos invita al instante santo, que es a la ausencia de cualquier tipo de juicio. Y en ese experimentarnos vamos entrenándonos justamente para dejar de temer al vacío. Porque, bueno, vos también ahí nos podés dar una mano con esto, porque en tu lugar de residencia estás solo y sos un practicante del silencio y sos un practicante en soledad, ¿no es cierto? Y yo creo que sí, sí, Carlos, por supuesto que sí, claro. Las lecciones, Jesús nos entrena para eso, claro. Está Déjame. buena también, Cookie, está la pregunta última acá. Estamos, lo que voy a revisar es que no se me pase nada. ¿Cómo incorporar? Dame un segundo. Están agradeciendo, ¿no? Desde México. Bueno, gracias a todos mis hermanos y hermanas preciosas, amores. ¿Cómo incorporar, dice Fer, lo hablado en el día a día, estando atentos a no actuar desde el inconsciente? Bueno, en el día a día eh, hay varias cosas. Yo diría, uno, sin duda, tenemos que buscar algún tipo de práctica contemplativa. Es decir, alguna práctica que nos haga ver la cosa no desde la mente, sino desde otro lugar. Entonces, la práctica del silencio, de la contemplación, de la meditación, alguna práctica de este tipo que desarme la inercia mental. Después, obvio, estando atentos al inconsciente, sin actuar cada vez más desde la conciencia, que la conciencia no es mente, la conciencia es la que observa la mente. Entonces, actuar desde la conciencia y no desde la mente. Y también una práctica muy buena, tal vez la más sabia, es cuando nos llegan experiencias de vacío, ahí es donde hay que practicar más. Porque la vida es sabia, sí, Dios es sabio, Dios también como dijo Simone Weil, la gracia te colma, pero para colmarte precisa un vacío y este vacío lo hace la gracia. Entonces, cuando tenemos experiencia de vacío, aprender a no escapar. Estoy, bueno, estoy, porque ahí es una práctica que te viene de la vida y Dios siempre te da el vacío que podés vivir y soportar. Entonces, cuando vivimos experiencia de vacío, dice, bueno, acá estoy, acá estoy. Acá nos dice algo bonito, Hilda, dice, gracias Estefano por este regalo de la riqueza del vacío. Me llevo muchas frases como hay una vela en tu corazón lista para ser encendida. Dios se retira para que tú puedas ser, con ese mayúscula, la muestra del amor más perfecta. Bueno, hermano querido, Bueno, yo creo, no solamente es un regalo infinito, así como decía ella, es la dicha de poder estar acá todos juntos y que sobre todo todo lo que estamos conversando es simbólico, son símbolos,
pero que nos confieren certeza a la hora de cada uno llevarlo a su práctica cotidiana. Y creo que ese es el enorme valor de poder abrir estos espacios y que estemos todos reunidos, escuchándote en este caso, ahora vos, pero también otras veces cuando nos reunimos para estudiar entre nosotros, dar testimonio nosotros, o con las prácticas meditativas, ahí con el grupo de Silvia Cristi, los hermanitos. Así que, Estefano, en nombre de todos nuestros hermanos, de todos los que van a ver, también que se queden, no que se queden tranquilos porque estuvieran intranquilos, ¿no? Pero la clase sí se va a subir al canal de YouTube Amor que Sana. Bien, nos saludan ahí desde Uruguay, hay mucha gente en la sala. Estefano, mi hermano santo, primera cosa, este es tu casa, te esperamos nuevamente en breve. Eh, Invitamos a todos los que están acá a una meditación activa con música, pero sobre todo agradecerte por haber dicho que sí, hermano, maestro poderoso, gracias. Gracias por ser nuestra guía, por nuestro guía y por haber aceptado esta invitación. Gracias, mi hermano. Bueno, Juki, muchas gracias a ti por caminar juntos, por estar en este camino. Gracias a cada cual por su escucha, por su amor. Y nos ayudamos juntos porque, bueno, a veces las experiencias de vacío nos asustan un poco, pero juntos es más lindo, y se puede. Muchas gracias.